Introducción a Rip Van Winkle. La historia de Rip Van Winkle se supone escrita por Friedrich Knickerbocker, jocosa creación de Irving, cuyo nombre se hizo familiar al público como autor de A History of New York. Esta historia se publicó en 1809, 10 años antes de que viera a la luz pública el primer número de The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Gent. Este número, que contenía la historia de Rip Van Winkle, fue escrito por Irving en Inglaterra y enviado a América para su publicación, lo mismo que las ediciones sucesivas. Colocó la escena en Catskill, pero describió el sitio según su fantasía y ajenos informes, habiéndolo visitado solamente en 1833. El argumento no es nuevo. El cuento de hadas de la Bella Durmiente en el bosque tiene el mismo tema, así como la historia de Epaminondas de Creta, que floreció en la sexta o séptima centuria antes que Jesucristo. Se asegura que Epaminondas se quedó dormido en una cueva cuando era muchacho y despertó 57 años después, mientras su individuo había continuado su desarrollo normal. Existe también la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso, mártires cristianos emparedados en una cueva que buscaron como refugio y donde se conservaron maravillosamente durante 2 siglos. Entre las historias que tanto abundan en los montes Harz de Alemania, se refiere una de Peter Klaus, un cabrero a quien se acercó cierto día un joven que comenzó a seguirle silenciosamente y le condujo a un lugar aislado donde encontró 12 caballeros que jugaban a los bolos sin pronunciar una sola palabra. El cabrero vio una cantimplora de vino fragante y, bebiéndolo, quedó sumergido en profundo sueño que se prolongó durante 20 años. La historia relata los incidentes del despertar del cabrero y los cambios que encontró en su aldea a su regreso. Esta historia, publicada con algunas otras en 1800, dio probablemente origen a la de Irving, quien hace uso casi de idéntico argumento. Las jocosas adiciones con que ha adornado su relato y la gracia de que todo el cuento está revestido han logrado que la historia de Irving suplante en la mente popular a todas las primitivas de este género, llegando Rip Van Winkle a convertirse en un personaje familiar a quien aluden frecuentemente aun personas que jamás han leído la historia de este festivo autor. La forma dramática dada posteriormente a este cuento, aunque asumiendo solo los rasgos principales, ha contribuido en gran manera a definir la concepción del personaje. La historia despierta un sentimiento de curiosidad respecto de la vida futura, no muy alejado de aquel que se considera en general como la tendencia del espíritu humano a la inmortalidad individual. El nombre de Van Winkle fue una feliz elección de Irving, pero no ha sido inventado por él. El impresor del Sketchbook, sin ir más lejos, llevaba el mismo nombre. El de Knickerbocker se encuentra también entre los holandeses, pero Irving lo ha hecho típico. En The Author's Apology, que agregó como prefacio a una nueva edición de la History of New York, dice: «He encontrado que este nombre es una palabra de orden para dar sello familiar a cualquiera cosa destinada al favor del público, como las sociedades Knickerbocker, las compañías de seguros Knickerbocker, los vapores Knickerbocker, los ómnibus Knickerbocker, el pan Knickerbocker, el hielo Knickerbocker y hasta los neoyorquinos de origen holandés tienen a gala llamarse genuinos Knickerbockers». Rip Van Winkle, obra póstuma de Friedrich Knickerbocker. El cuento siguiente se encontró entre los papeles del difunto Friedrich Knickerbocker, un viejo caballero de Nueva York, muy curioso respecto de la historia holandesa de la provincia y de las costumbres de los descendientes de sus primitivos colonos. Sus investigaciones históricas dirigíanse menos a los libros que a los hombres, pues que los primeros escaseaban lamentablemente en sus temas favoritos, mientras que los viejos vecinos y, sobre todo sus mujeres, eran riquísimos en aquellas tradiciones y leyendas de valor inapreciable para el verídico historiador. Así, cuando le acontecía tropezar con alguna familia típica holandesa, agradablemente guarecida en su alquería de bajo techado, a la sombra del frondoso sicomoro, mirábala como un pequeño volumen de letra gótica antigua, cerrado y abrochado, y lo estudiaba y profundizaba con el celo de la polilla. El resultado de todas estas investigaciones fue una historia de la provincia durante el dominio holandés,
publicada hace algunos años. La opinión anduvo dividida con respecto del valor literario de esta obra que, a decir verdad, no vale un ápice más de lo que pudiera. Su mérito principal estriba en su exactitud, algo discutida, por cierto, en la época de su primera aparición, pero que ha quedado después completamente establecida y se admite ahora entre las colecciones históricas como libro de indiscutible autoridad. El viejo caballero falleció poco tiempo después de la publicación de esta obra, y ahora que está muerto y enterrado, no perjudicará mucho a su memoria el declarar que pudo emplear mejor su tiempo en labores de más peso. Era bastante hábil, sin embargo, para encaminar su rumbo como mejor le conviniera, y aunque de vez en cuando echara un poco de tierra a los ojos de sus prójimos y apenara el espíritu de algunos de sus amigos, a quienes profesaba sin embargo gran cariño y estimación, sus errores y locuras se recuerdan más bien con pesar que con enojo, y se comienza a sospechar que jamás intentó herir ni ofender a nadie. Mas, como quiera que su memoria haya sido apreciada por los críticos, continúa amada por mucha gente cuya opinión es digna de tenerse en cuenta, como ciertos bizcocheros de oficio que han llegado hasta el punto de imprimir su retrato en los pasteles de Año Nuevo, dándole así ocasión de inmortalizarse casi tan apreciable como la de verse estampado en una medalla de Waterloo o en un penique de la reina Ana. Fin de Introducción a Rip Van Winkle, de Washington Irving. Rip Van Winkle, por Washington Irving. Todo aquel que haya remontado el Hudson recordará las montañas Catskill. Son una desmembración de la gran familia de los montes Appalachian y se divisan al este del río, elevándose con noble majestad y dominando toda la región circunvecina. Todos los cambios de tiempo o de estación, cada una de las horas del día, se manifiestan por medio de alguna variación en las mágicas sombras y aspecto de aquellas montañas, consideradas como el más perfecto barómetro por todas las buenas mujeres de la comarca. Cuando el tiempo está hermoso y sereno, las montañas aparecen revestidas de púrpura y azul, destacando sus líneas atrevidas sobre el claro cielo de la tarde. Pero algunas veces, aun cuando el horizonte se encuentre despejado, se adornan en la cima con una caperuza de vapores grises que se iluminan e irradian como una corona de gloria a los postreros rayos del sol poniente. Al pie de estas montañas encantadas puede descubrir el viajero el ligero humo rizado que se eleva de una aldea, cuyos tejados de ripia resplandecen entre los árboles cuando los tintes azules de la altura se funden en el fresco verdor del cercano panorama. Es una pequeña aldea muy antigua, fundada por algunos colonos holandeses en los primeros días de la provincia, allá por los comienzos del gobierno del buen Peter Stuyvesant, que en paz descanse, y donde se sostenían contra los estragos del tiempo algunas casas de los primitivos pobladores, construidas de pequeños ladrillos amarillos importados de Holanda, con ventanas de celosía y frontones triangulares rematados en gallos de campanario. En aquella misma aldea y en una de las aludidas casas, que, a decir verdad, estaba lastimosamente maltratada por los años y por la intemperie, vivía hace mucho tiempo, cuando el país era todavía provincia de Gran Bretaña, un hombre bueno y sencillo llamado Rip Van Winkle. Era descendiente de los Van Winkle, que figuraron tan heroicamente en los caballerescos días de Peter de Stuyvesant y le acompañaron durante el sitio del fuerte Cristina. Había heredado muy poco, sin embargo, del carácter marcial de sus antecesores. Hice ya notar que era un hombre sencillo y de buen corazón. Era además vecino atento y marido dócil, y gobernado por su mujer. A esta última circunstancia se debía probablemente aquella mansedumbre de espíritu que le valió universal popularidad, porque los hombres que están bajo la disciplina de arpías en el hogar son los mejor preparados para mostrarse obsequiosos y conciliadores en el exterior. Indudablemente su carácter se doblega y vuelve maleable en el horno ardiente de las tribulaciones domésticas y, a decir verdad, una reprimenda de alcoba es más eficaz que todos los sermones del mundo para enseñar las virtudes de la paciencia y longanimidad. Una mujer pendenciera puede así, en cierto modo, considerarse una bendición, y a este respecto Rip Van Winkle era 3 veces bendito. Lo cierto es que era el favorito de todas las comadres de la aldea que,
como las demás de su amable sexo, tomaban parte en todas las querellas domésticas y nunca dejaban de censurar a la señora Van Winkle, siempre que se ocupaban de este asunto en la chismografía de sus reuniones nocturnas. Los chicos de la aldea le aclamaban también alegremente cuando se presentaba. Tomaba parte en sus diversiones, les fabricaba juguetes, les enseñaba a volar cometa y a jugar bolas, y les refería largas historias de aparecidos, brujas e indios salvajes. Fuera donde quisiese, escabulléndose por la aldea, rodeábale una turba de pilluelos colgándose de sus faldones, encaramándose en sus espaldas y jugándole impunemente mil pasadas, y ni un solo perro del vecindario se habría decidido a ladrarle. El gran defecto de la índole de Rip era su aversión insuperable a toda clase de labor provechosa. No que adoleciera de falta de asiduidad o perseverancia, pues se habría sentado a pescar sin un murmullo en una roca húmeda y armado de una caña larga y pesada como la lanza de un tártaro, aun cuando no picara el anzuelo un solo pez en todo el día para alentarle en su faena. Podía llevar por largas horas una escopeta al hombro y arrastrarse por selvas y pantanos, por colinas y cañadas, para tirar unas cuantas ardillas o palomas silvestres. Nunca rehusaba ayudar a sus vecinos, aun cuando fuera en la tarea más penosa, y era el primero en todas las reuniones de la comarca para desgranar las mazorcas de maíz o construir cercos de piedra. Las mujeres de la aldea le ocupaban también para sus correrías o para ciertos trabajillos de poca monta que sus poco amables maridos no querían desempeñar. En una palabra, Rip estaba siempre dispuesto a atender a los negocios de cualquiera de preferencia a los propios, pues cumplir con sus deberes domésticos o mirar por las necesidades de su granja le era punto menos que imposible. Declaraba, en efecto, que resultaba inútil trabajar en su propia alquería. Era el más endiablado trozo de terreno en todo el país. Cualquier cosa que se emprendiera salía mal allí y saldría siempre, a pesar de sus esfuerzos. Los cercos se caían a pedazos continuamente. Su vaca se extraviaba o se metía en las coles. La mala hierba crecía de seguro más ligero en su finca que en cualquier otra parte. Llovía justamente cuando él tenía algo que hacer a campo abierto, de manera que si su propiedad se había desmoronado acre por acre hasta quedar reducida a un pequeño trozo de sembrío de maíz y de papas, debíase a que era la granja de peores condiciones de toda la comarca. Sus chicos andaban tan harapientos y selváticos como si no tuvieran dueño. Su hijo Rip, un rapazuelo vaciado en su mismo molde, prometía heredar con los vestidos viejos todas las disposiciones de su padre. Veíasele ordinariamente trotando como un potrillo a los talones de su madre, ataviado con un par de polainas, de desecho de su padre, que con gran dificultad procuraba mantener en alto sujetándolas con una mano, como llevan las señoras elegantes su cola en el mal tiempo. Rip Van Winkle era, sin embargo, uno de aquellos felices mortales de disposición fácil y bobalicona que toman el mundo descuidadamente, comen con la misma indiferencia pan blanco o pan moreno a condición de evitarse la menor molestia, y preferirían morirse de hambre con un penique a trabajar por una libra. Si le hubieran dejado vivir a su manera, nada pediría a la vida, sumido en beatitud perfecta, pero su mujer andaba siempre repiqueteándole los oídos con su incuria, su pereza y la ruina que atraía sobre su familia. Mañana, tarde y noche trabajaba su lengua sin cesar, y cada cosa que él decía o hacía provocaba seguramente un torrente de doméstica elocuencia. Rip tenía solamente una manera de contestar a estas reprimendas que, en razón del continuo uso, había llegado a convertirse en hábito. Encogía los hombros, sacudía la cabeza y levantaba los ojos al cielo sin pronunciar una palabra. Esta mímica daba siempre lugar a una nueva andanada de parte de su mujer, de modo que se veía constreñido a reunir sus fuerzas y tomar el portante, único recurso que queda, en verdad, al marido maltratado por su mujer. El único aliado con que contaba Rip en la familia era su perro, Wolf, Lobo, tan maltratado como su amo, pues la señora Van Winkle juzgaba a ambos compañeros de ociosidad y aún miraba a Wolf con malos ojos, considerándole culpable de los frecuentes extravíos de su dueño. La verdad es que, bajo todo punto de vista, era Wolf un perro honorable y valeroso como el que más para corretear en los bosques. Pero, ¿qué valor puede afrontar el continuo y siempre renovado terror de una lengua de mujer? Apenas entraba Wolf en la casa, decaía su ánimo, y con la cola arrastrando por el suelo o enroscada entre las piernas, deslizábase con aire de ajusticiado,
mirando de reojo a la señora Van Winkle, y al menor blandir de la dama un palo de escoba o un cucharón, volaba a la puerta con quejumbrosa precipitación. Las cosas iban de mal en peor para Rip Van Winkle a medida que transcurrían los años de matrimonio. El carácter desapacible nunca se suaviza con la edad, y una lengua afilada es el único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso continuo. Por algún tiempo trató de consolarse en sus escapadas fuera de la casa, frecuentando una especie de club perpetuo de los sabios, filósofos y otros personajes ociosos del pueblo, que celebraba sus sesiones en un banco a la puerta de un pequeño mesón que ostentaba como muestra un rubicundo retrato de su Majestad Jorge III. Acostumbraban sentarse allí a la sombra durante los largos y soñolientos días de verano, repitiendo indolentemente la chismografía del vecindario o relatando inacabables historias sobre cualquier friolera. Pero habría representado cualquier capital para los estadistas escuchar las profundas discusiones que a menudo tenían lugar cuando por casualidad algún viejo periódico tirado por cualquier transeúnte caía entre sus manos. Cuán solemnemente atendían a su contenido conforme iban desentrañándolo el maestro de escuela Derrick Van Bummel, docto y vivaracho hombrecillo que no se amedrentaba por la palabra más altisonante del diccionario, y cuán sabiamente deliberaban sobre los acontecimientos públicos algunos meses después de realizados. Las opiniones de esta junta se sometían completamente al criterio de Nicholas Vedder, patriarca de la aldea y propietario del mesón, a cuya puerta sentábase de la mañana a la noche, cambiando de sitio lo justamente indispensable para evitar el sol y aprovechar la sombra de un gran árbol que allí junto crecía. De manera que los vecinos podían decir la hora por sus movimientos con tanta exactitud como por un cuadrante. Verdad es que rara vez se le oía hablar, pero en cambio fumaba su pipa constantemente. Sus admiradores, qué grande hombre carece de ellos, le comprendían perfectamente y sabían la manera de interpretar sus opiniones. Cuando le disgustaba algo de lo que leía o refería, podía observarse que fumaba con vehemencia, lanzando frecuentes y furiosas bocanadas, pero cuando estaba satisfecho arrancaba suaves y tranquilas inhalaciones, emitiendo el humo en nubes plácidas y ligeras, y aun algunas veces separando la pipa de sus labios y dejando que el humo fragante se ondulara a la extremidad de su nariz, movía gravemente la cabeza en señal de perfecta aprobación. Pero aun de esta fortaleza se vio desalojado el infortunado Rip por su agresiva mujer, quien atacó repentinamente la paz de la asamblea volviendo polvo a todos sus miembros, y ni la augusta persona de Nicholas Vedder quedó a salvo de la atrevida lengua de la terrible arpía que le acusó de alentar a su marido en sus hábitos de ociosidad. El pobre Rip vióse al fin en los umbrales de la desesperación, siendo su única alternativa para escapar del trabajo, de la alquería y de los clamores de su mujer, coger su fusil e internarse entre los bosques. Sentábase allí a veces al pie de un árbol y compartía el goce de sus alforjas con Wolf, con quien simpatizaba como compañero de miserias. «Pobre Wolf», acostumbraba decir, «tu ama te da una vida de perros. Pero no te importe, compañero, que mientras yo viva no te faltará un fiel amigo». Wolf movía la cola, miraba de hito en hito al rostro de su dueño y, si los perros pudieran sentir piedad, creería yo verdaderamente que experimentaba en el fondo de su corazón un sentimiento recíproco al que expresaba su amo. En un hermoso día de otoño en que llevaba a cabo una de sus largas correrías, trepó Rip inconscientemente a uno de los puntos más elevados de las colinas Catskill. Perseguía su distracción favorita, la caza de ardillas, y aquellas soledades habían retumbado varias veces al eco de su fusil. Fatigado y jadeante, echóse hacia la tarde a descansar en la cima de un verde montecillo cubierto de vegetación silvestre y que coronaba el borde de un precipicio. A través de un claro entre los árboles podía dominar toda la parte baja del terreno en muchas millas de rica arboleda. Veía a la distancia, lejos, muy lejos, el majestuoso Hudson deslizándose en curso potente y silencioso, reflejando aquí y allá una nube de púrpura. Ya la vela de alguna barquilla remolona adormilada entre su seno cristalino y perdiéndose al fin entre las azules montañas. Por el otro lado hundía sus miradas en un valle profundo, salvaje, escabroso y desolado, cuyo fondo estaba sembrado de fragmentos amenazadores de rocas alumbradas apenas por la refracción de los rayos de sol poniente. Por algún tiempo reposó Rip absorto en la contemplación de esta escena. La noche caía gradualmente.
las montañas comenzaban a tender sus grandes sombras azules sobre el valle. Rip comprendió que reinaría la obscuridad mucho antes de que pudiera regresar a la aldea, y lanzó un hondo suspiro al pensamiento de afrontar la temida presencia de la señora Van Winkle. Cuando se preparaba a descender, oyó una voz que gritaba a la distancia: «¡Rip Van Winkle! ¡Rip Van Winkle!». Miró en torno suyo, pero sólo pudo descubrir un cuervo cruzando la montaña en vuelo solitario. Creyó que hubiera sido una ilusión de su fantasía, e iniciaba de nuevo el descenso, cuando llegó hasta el idéntico grito atravesando el ambiente tranquilo de la tarde: «¡Rip Van Winkle! ¡Rip Van Winkle!». Al mismo tiempo que Wolf, erizando el lomo y lanzando un ladrido concentrado, refugiábase al lado de su amo, mirando temerosamente al valle. Rip sintió que una vaga aprensión se apoderaba de su espíritu. Miró ansiosamente en la misma dirección y advirtió una figura extraña que avanzaba con dificultad en medio de las rocas, inclinándose bajo el peso de cierto bulto que llevaba en sus espaldas. Sorprendióse Rip de ver un ser humano en aquel lugar desierto y aislado, pero juzgando que pudiera ser alguien del vecindario necesitado de su ayuda, se apresuró a brindarle su asistencia. Conforme se aproximaba, sorprendíase más y más ante el aspecto singular del desconocido. Era un viejo pequeño y cuadrado, de barba gris y cabellos ásperos y enmarañados. Vestía a la antigua usanza holandesa, coleto de paño recogido a la cintura y varios pares de calzones, el de encima muy ancho y adornado de hileras de botones a los costados y borlas en las rodillas. Llevaba al hombro un barril que parecía lleno de licor y hacía señas a Rip para que se acercara y le ayudase a llevar su carga. A pesar de sentirse tímido y desconfiado con respecto a su nuevo conocido, obedeció Rip a su celo acostumbrado, y sosteniéndose mutuamente treparon ambos por una estrecha garganta que parecía el lecho desecado de algún torrente. Mientras subían, oía Rip de vez en cuando ruidos que retumbaban en ondulaciones como truenos lejanos y que parecían brotar de una profunda hondonada, o hendedura mejor dicho, entre inmensas rocas hacia las cuales conducía el áspero sendero que seguían. Detúvose Rip por un momento, mas prosiguió luego su camino imaginando que el rumor provendría de alguna de aquellas pasajeras tempestades de lluvia y truenos que a menudo estallaban en la altura. Introduciéndose por la hendedura, llegaron a una cavidad semejante a un pequeño anfiteatro rodeado de precipicios perpendiculares, sobre cuyas orillas tendían grandes árboles sus ramas colgantes, de manera que sólo podía vislumbrarse a trozos el cielo azul y las brillantes nubes de la tarde. Rip y su compañero habían marchado en silencio durante todo el trayecto, pues aun cuando el primero se maravillaba grandemente al conjeturar el objeto de acarrear un barril de licor en aquellas montañas agrestes, había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor y cortaba toda familiaridad. Al penetrar en el anfiteatro aparecieron nuevos motivos de admiración. En el centro de una planicie veíase un grupo de extraños personajes jugando a los bolos. Vestían de fantástica y exótica manera. Algunos llevaban casaca corta, otros coleto con gran daga al cinto, y la mayor parte ostentaban calzas enormes de estilo semejante a las del guía. Su aspecto era también peculiar. Uno tenía larga barba, rostro ancho y ojos pequeñitos de cerdo. La cara de otro parecía constar únicamente de nariz y estaba coronada por un sombrero blanco pan de azúcar adornado de una pequeña cola de gallo encarnada. Todos llevaban barba, de diversas formas y colores. Había uno que aparentaba ser el jefe. Era un viejo y robusto gentilhombre de aspecto curtido por la intemperie. Llevaba casaca, chorrera de encaje, cinturón ancho y alfanje, sombrero de copa alta adornado de una pluma, medias rojas y zapatos con rosetas. El conjunto del grupo recordaba a Rip las figuras de cierto cuadro antiguo flamenco, traído de Holanda en tiempo de la colonización y que se conservaba en el salón de Dominic Van Schaik, el párroco de la aldea. Lo que encontraba Rip más extraño era que aun cuando indudablemente todos aquellos personajes trataban de divertirse, conservaran tanta gravedad en su semblante, un silencio tan misterioso, y formaran, en una palabra, la partida de placer más melancólica que pudiera presenciarse. Sólo interrumpía el silencio el ruido de los bolos, cuyo rodar repercutía en los ecos a través de la montaña semejando el rumor ondulante de los truenos. Cuando Rip y su compañero se aproximaron, los jugadores abandonaron súbitamente el juego
y fijaron en el primero una mirada tan persistente, tan sepulcral, con tan singular y apagado continente, que sus rodillas se entrechocaron y el corazón le dio un vuelco dentro del pecho. Su compañero vaciaba entretanto el contenido del barril en grandes frascos, haciéndole señas de que sirviera a la compañía. Rip obedeció trémulo y asustado. Bebieron ellos el licor en profundo silencio, volviendo luego a su juego. Poco a poco fueron desapareciendo el terror y las aprensiones de Rip, aunque se aventuró a probar el licor cuando nadie le miraba, encontrando que tenía mucho del sabor de excelente Holanda. Sediento por naturaleza, pronto sintió la tentación de repetir la prueba. Un trago provocaba otro trago, e hizo al fin al frasco visitas tan reiteradas que sus sentidos se adormecieron, sus ojos nadaron en sus órbitas, su cabeza inclinóse gradualmente y quedó sumergido en profundo sueño. Al despertar, encontróse en la verde hondonada donde vio por primera vez al viejo del valle. Se frotó los ojos. Era una brillante y hermosa mañana. Los pajarillos gorjeaban y revoloteaban entre la fronda, el águila formaba círculos en la altura y se respiraba la brisa pura de las montañas. Seguramente, pensó Rip, no he dormido aquí toda la noche. Rememoró los sucesos antes de que el sueño le acometiera. El hombre extraño con el barril de licor, la hondonada de la montaña, el agreste retiro entre las rocas, la tétrica partida de bolos, el frasco. Oh, ese frasco, ese condenado frasco, pensó Rip. ¿Qué excusa daré a la señora Van Winkle? Buscó su fusil enrededor, pero en vez de la limpia y bien aceitada escopeta de caza, halló una vieja arma con el cañón obstruido por el polvo, el gatillo cayéndose y la madera roída por la polilla. Sospechó entonces que los graves fanfarrones de la montaña le habían jugado una pasada y, embriagándole con su licor, le habían robado la escopeta. Wolf había desaparecido también, pero era posible que se hubiera extraviado persiguiendo a alguna ardilla o alguna perdiz. Le silbó y llamó a gritos por su nombre, pero en vano. Los ecos repitieron su silbido y su llamada, pero ningún perro apareció en lontananza. Determinó entonces regresar al lugar donde se había realizado la broma de la noche anterior y, si encontraba a alguno de la partida, reclamarle su perro y su fusil. Cuando se levantó, encontróse con las articulaciones rígidas y falto de su acostumbrada actividad. Estos lechos de montaña no me sientan bien, pensó Rip, y si la broma me resulta en reumatismo, voy a tener un tiempo bendito con la señora Van Winkle. Con bastante dificultad pudo llegar hasta el valle y encontró la garganta por donde él y su compañero subieron la víspera, pero observó con gran estupor que espumaba allí un torrente saltando de roca en roca y llenando el valle de parleros murmullos. Trató, sin embargo, de ingeniarse para trepar por los costados, ensayando una fatigosa ascensión a través de matorrales de abedules, sasafrases y arbustos de varias clases, más difícil aún por la trepadura vid silvestre que lanzaba sus espirales o tijeretas de árbol a árbol, tendiendo una especie de red en el sendero. Llegó al cabo al sitio donde las rocas de la hondonada se abrían para llevar al anfiteatro, pero no quedaba rastro de semejante abertura. Las rocas presentaban un muro alto e impenetrable sobre el cual se despeñaba el torrente en capas de rizada espuma para caer luego en una ancha y profunda cuenca, obscurecida por las sombras de la selva circundante. Aquí el pobre Rip vióse precisado a detenerse. Llamó a su perro y lo silbó una y otra vez, pero sólo obtuvo en respuesta el graznido de una bandada de cuervos holgazanes, solazándose en lo alto de un árbol seco que se proyectaba sobre un asoleado precipicio sobre el cual, seguros en su elevación, parecían espiar lo que pasaba abajo y mofarse de las perplejidades del pobre hombre. ¿Qué se podía hacer? La mañana transcurría rápidamente y Rip sentíase hambriento por la falta de su desayuno. Apenábale abandonar su perro y su fusil, temblaba a la idea de encontrarse con su mujer, pero no podía morirse de hambre entre los montes. Sacudió la cabeza, echó al hombro la vieja escopeta y, con el corazón lleno de angustia y de aflicción, enderezó los pasos al hogar. Conforme se acercaba a la aldea iba encontrando varias personas a quienes no reconocía, lo cual le sorprendía un tanto, pues siempre había creído conocer a todo el mundo en los alrededores de la comarca. Los vestidos que llevaban eran también de estilo diferente al que estaba él acostumbrado. Todos le observaban con iguales demostraciones de sorpresa, y apenas fijaban en él sus miradas, llevaban invariablemente la mano a la barba.
La repetición unánime de este gesto indujo a Rip a hacer el mismo movimiento sin darse cuenta. Y ¿cuál no sería su estupor al notar que su barba tenía un pie de largo? Llegaba ahora a los arrabales de la aldea. Una turba de chiquillos extraños corría en sus talones burlándose de él y señalando su barba gris. Los perros ladraban también a su paso y no podía reconocer entre ellos a ninguno de sus antiguos conocidos. Todo el pueblo estaba cambiado. Era más grande y más populoso. Había hileras de casas que él jamás había visto, y habían desaparecido sus habituales guaridas. Veíanse nombres extraños sobre todas las puertas y rostros extraños en todas las ventanas. Todo era extraño, en una palabra. Sus ideas comenzaban ya a abandonarle. Principiaba a recelar que tanto él como el mundo que le rodeaba estaban hechizados. Evidentemente, este era su pueblo natal, el mismo que abandonó la víspera. Allí estaban las montañas Catskill. Allí a corta distancia se deslizaba el plateado Hudson. Las colinas y cañadas ocupaban exactamente el mismo lugar donde siempre estuvieran, pero Rip se hallaba tristemente perplejo. Ese frasco de anoche, pensaba, ha dejado huera mi pobre cabeza. Con alguna dificultad encontró el camino de su propia casa, hacia la cual se aproximaba con silencioso pavor, esperando oír a cada instante la voz chillona de la señora Van Winkle. Todo estaba arruinado, el techo cayéndose a pedazos, las ventanas destrozadas y las puertas fuera de los goznes. Un hambriento can, algo parecido a Wolf, andaba huroneando por allí. Rip lo llamó con el nombre de su perro, mas el animal gruñó enseñando los dientes y escapó. Esto fue una herida dolorosa, en verdad. Aun mi perro me ha olvidado, sollozó el pobre Rip. Penetró en casa, que, a decir verdad, mantenía siempre en meticuloso orden la señora Van Winkle. Aparecía ahora vacía, tétrica y en apariencia abandonada. Tal desolación se sobrepuso a sus temores conyugales y llamó en alta voz a su mujer y a sus hijos. Las desiertas piezas resonaron un momento con sus voces y luego quedó todo nuevamente silencioso. Apresuróse a salir y se dirigió rápidamente a su antiguo refugio, el mesón de la aldea, pero éste también había desaparecido. En su lugar veíase un amplio y desvencijado edificio de madera con grandes y destartaladas vidrieras, rotas algunas de ellas y recompuestas con enaguas y sombreros viejos, el cual ostentaba pintado sobre la puerta un rótulo que decía Hotel Unión de Jonathan Doolittle. En vez del gran árbol que cobijaba con su sombra al silencioso y menudo mesonero holandés de otros tiempos, alzábase ahora una larga y desnuda pértiga con algo semejante a un gorro rojo de dormir en su extremidad superior, y de la cual se desprendía una bandera de rayas y estrellas en singular combinación, cosas todas ellas extrañas e incomprensibles. Reconoció en la muestra, sin embargo, la rubicunda faz del rey Jorge, debajo de la cual había saboreado pacíficamente tantas pipas, pero aun la figura se había metamorfoseado de manera singular. La chaqueta roja habíase convertido en azuliante. Ceñía una espada en lugar de cetro. La cabeza estaba provista de un sombrero de 3 picos, y debajo del retrato leíase en grandes caracteres General Washington. Había, como de costumbre, una multitud de gente delante de la puerta, pero Rip no podía reconocer a nadie. Aun el espíritu del pueblo parecía cambiado. Oíanse acaloradas y ruidosas discusiones en lugar de las flemáticas y soñolientas pláticas de otros tiempos. Buscaba en vano al sabio Nicholas Vedder, con su ancho rostro, su doble papada y su larga y hermosa pipa, lanzando nubes de humo en vez de discursos ociosos, o al maestro de escuela Van Bummel, impartiendo a la concurrencia el contenido de antiguos periódicos. En lugar de ellos, un flaco y bilioso personaje con los bolsillos llenos de proclamas peroraba con vehemencia sobre los derechos de los ciudadanos, las elecciones, los miembros del Congreso, la libertad, Bunker Hill, los héroes del 76 y otros tópicos que resultaban una perfecta jerga babilónica para el trastornado Van Winkle. La aparición de Rip, con su inmensa barba gris, su escopeta mohosa, su exótica vestimenta y un ejército de mujeres y chiquillos pisándole los talones, atrajo muy pronto la atención de los políticos de taberna. Amotináronse a su alrededor mirándole con gran curiosidad de la cabeza a los pies. El orador se abalanzó hacia él y llevándole a un costado inquirió ¿de qué lado había dado su voto? Rip quedó estupefacto. Otro pequeño y atareado personaje,
cogiéndole del brazo y alzándole de puntillas, le preguntó al oído: ¿demócrata o federal? Veíase Rip igualmente perdido para comprender esta pregunta, cuando un sabiondo, pomposo y viejo caballero, con puntiagudo sombrero de 3 picos, abrióse paso entre la muchedumbre, apartándola con los codos a derecha e izquierda, y plantándose delante de Rip Van Winkle con un brazo en jarras y descansando el otro en su vara, con ojos penetrantes y agudo sombrero, amenazador, preguntó con tono austero, como si quisiera ahondar hasta el fondo de su alma: ¿qué motivo le traía a las elecciones con fusil al hombro y una multitud a sus huellas, y si intentaba por acaso provocar una insurrección en la villa? —¡Ay de mí, caballero! —exclamó Rip con desmayo—. Yo soy un pobre hombre tranquilo, un habitante del lugar y un vasallo leal de su majestad, a quien Dios bendiga. Aquí estalló una protesta general de los concurrentes. ¡Un conservador! ¡Un conservador! ¡Un espía! ¡Un emigrado! ¡Golpe con él! ¡Afuera! Con gran dificultad pudo restablecer el orden el pomposo caballero del sombrero de 3 picos, y, asumiendo tal gravedad que produjo 10 arrugas por lo menos en su entrecejo, preguntó de nuevo al incógnito criminal el motivo que le traía y a quién andaba buscando por el pueblo. El pobre hombre aseguró humildemente que no tenía proyectos subversivos, sino que venía simplemente en busca de algunos de sus vecinos que acostumbraban parar en la taberna. —Bien, ¿quiénes son ellos? Nombradlos. Rip meditó un momento e inquirió luego: ¿dónde está Nicholas Vedder? Hubo un corto silencio, hasta que un viejo replicó con voz débil y balbuciente: —Nicholas Vedder, vaya, si murió y está enterrado hace 18 años. Una lápida de madera daba razón de él en el cementerio de la iglesia, pero se gastó también y ya no existe. —¿Dónde está Brom Dutcher? —Oh, se fue al ejército al principio de la guerra. Algunos dicen que murió en la toma de Stony Point, otros que se ahogó en una borrasca al pie de Anthony Snows. Yo no podría decirlo, lo que sé es que nunca regresó. —¿Dónde está Van Boomen, el maestro de escuela? Se fue también a la guerra, se convirtió en un gran general y está ahora en el Congreso. El corazón de Rip desfallecía al escuchar tan tristes nuevas de su patria y de sus amigos, y encontrarse de repente tan solo en el mundo. Las respuestas le impresionaban también por el enorme lapso de tiempo que encerraban y por los temas de que trataban y que él no podía comprender. La guerra, el Congreso, Stony Point. No tuvo valor de preguntar por sus otros amigos, pero gritó con desesperación: ¿nadie conoce aquí a Rip Van Winkle? —Oh, seguramente. Rip Van Winkle está allí recostado contra el árbol. Rip miró en la dirección indicada y pudo contemplar una exacta reproducción de sí mismo como cuando fue a la montaña, tan holgazán como él, al parecer, e indudablemente harapiento al mismo grado. El pobre hombre quedó del todo confundido. Dudaba de su propia identidad y si él sería Rip Van Winkle o cualquier otra persona. En medio de su extravío, el hombre del sombrero de 3 picos le preguntó quién era y cómo se llamaba. —Solo Dios lo sabe —exclamó al cabo de su entendimiento—. Yo no soy yo mismo, soy alguna otra persona. No estoy allá, no. Ese es alguien que se ha metido dentro de mi piel. Yo era yo mismo anoche, pero me quedé dormido en la montaña y allí me cambiaron mi escopeta y me lo han cambiado todo. Yo mismo estoy cambiado, y no puedo decir siquiera cuál es mi nombre ni quién soy. A estas palabras los circunstantes comenzaron a cambiar entre sí miradas significativas, sacudiendo la cabeza, guiñando los ojos y golpeándose la frente con los dedos. Corrió también un murmullo sobre la conveniencia de asegurar el fusil y aun al viejo personaje para evitar que hiciera algún daño, ante cuya suposición el sabiondo caballero del sombrero de 3 picos se retiró con marcada precipitación. En tan crítico momento, una fresca y hermosa joven avanzó entre la multitud para echar una ojeada al hombre de la barba gris. Llevaba en sus brazos un rollizo chiquillo que, asustado con el extranjero, rompió a llorar. —¡Sht, Rip! —dijo la joven—. Calla, tontuelo. El viejo no te hará ningún daño. El nombre del niño, el aire de la madre, la entonación de su voz, todo despertó en Rip Van Winkle un mundo de recuerdos. —¿Cómo os llamáis, buena mujer? —preguntó. —Judith Gardenier. —¿El nombre de vuestro padre? —Ah, pobre hombre. Llamábase Rip Van Winkle, pero hace 20 años que salió de casa con su fusil y jamás regresó, ni hemos sabido de él desde entonces. Su perro volvió solo a casa, y nadie podría decir si mi padre se mató o si los indios se lo llevaron.
Yo era entonces una chiquilla. Quedábale a Rip solo una pregunta por hacer y la propuso con voz desfallecida. ¿Dónde está vuestra madre? Oh, ella murió poco después. Se le rompió una arteria en un arranque de cólera con un buhonero de Nueva Inglaterra. Aquello era una gota de alivio a su entender. El buen hombre no pudo contenerse por más tiempo. Cogió a su hija y al niño entre sus brazos, exclamando: «Yo soy vuestro padre, el Rip Van Winkle joven de otros tiempos y ahora el viejo Rip Van Winkle. ¿Nadie reconoce al pobre Rip Van Winkle?» Todos quedaron atónitos, hasta que una viejecilla trémula atravesó la multitud y poniéndose la mano sobre las cejas le examinó por debajo el rostro un momento, exclamando enseguida: «Seguro que es Rip Van Winkle, el mismo en cuerpo y alma. Bienvenido al pueblo, viejo vecino. Decidnos, ¿dónde habéis estado metido estos largos 20 años?» Pronto hubo referido Rip su historia, pues que los 20 años transcurridos se reducían para él a una sola noche. Los viejos le miraban con asombro al escucharla. Otros se guiñaban entre sí poniendo la lengua en sus mejillas, mientras el pomposo caballero del sombrero de 3 picos, que regresó al campo de acción tan pronto como la alarma hubo pasado, sacudía la cabeza recogiendo las extremidades de su boca, sacudimiento dubitativo que se hizo entonces general en la asamblea. Decidióse, sin embargo, consultar al viejo Peter Van der Donck, a quien se veía avanzar por la carretera. Era descendiente del historiador del mismo nombre, que escribió una de las primeras crónicas de la provincia. Peter era el más antiguo de los habitantes de la aldea y muy versado en todos los acontecimientos maravillosos y tradiciones del vecindario. Reconoció a Rip Van Winkle inmediatamente y corroboró su relato de la manera más satisfactoria. Aseguró a la asamblea que era un hecho establecido por su antepasado, el historiador, que las montañas Catskill habían estado pobladas siempre de seres extraños. Afirmábase igualmente que el gran Hendrick Hudson, descubridor del río y de la comarca, celebraba allí una especie de velada cada 20 años con toda la tripulación de la Half Moon, siéndole dado así el recorrer los lugares donde se realizaron sus hazañas y mantener ojo alerta sobre el río y la gran ciudad llamados por su nombre. Declaró que su padre les había visto una vez vistiendo sus antiguos trajes holandeses y jugando a los bolos en una cueva de la montaña, y que él mismo había oído una tarde el eco de las bolas resonando como lejanas detonaciones de truenos. Para abreviar, la compañía se disolvió volviendo al asunto más importante de la elección. La hija de Rip llevósele a su casa a vivir con ella. Tenía una linda casita bien amueblada, y por marido a un fornido y jovial granjero a quien recordaba Rip como uno de los pilluelos que acostumbraban encaramarse en sus espaldas. En cuanto al hijo y heredero de Rip, la copia de su padre que pareció reclinado contra el árbol, estaba empleado como mozo de la granja, pero mostraba una disposición hereditaria para atender a cualquier otra cosa de preferencia a su labor. Rip reasumió entonces sus antiguos hábitos y correrías. Encontró pronto muchos de sus contemporáneos, aunque bastante averiados por los estragos del tiempo, prefiriendo entablar amistades entre la nueva generación, de la cual a poco llegó a ser el favorito. No teniendo ocupación en la casa y habiendo alcanzado la edad feliz en que el hombre puede ser holgazán impunemente, ocupó de nuevo su lugar en el banco a la puerta del mesón, donde era reverenciado como uno de los patriarcas de la aldea y como crónica viviente de la época anterior a la guerra. Transcurrió algún tiempo antes de que se pusiera al corriente de la chismografía del vecindario o llegara a comprender los extraños acontecimientos que se habían desarrollado durante su sueño. La guerra de la Revolución, cómo arrojó el país el yugo de la vieja Inglaterra, y cómo era que en vez de ser vasallo de su majestad Jorge III, se había convertido en ciudadano libre de los Estados Unidos. En realidad, Rip no era político. Las transiciones de estados e imperios hacíanle muy poca mella, pero existía cierta clase de despotismo bajo el cual había gemido largo tiempo: el gobierno de las faldas. Felizmente aquello había terminado. Había escapado al yugo matrimonial y podía ir y venir por todas las partes sin temor a la tiranía de la señora Van Winkle. Cada vez que mencionaba este nombre, sin embargo, Rip sacudía la cabeza, encogía los hombros y levantaba los ojos al cielo, lo cual podía tomarse tanto como expresión de resignación a su suerte como de alegría por su liberación. Acostumbraba a referir su historia a todos los extranjeros que se hospedaban en el hotel de Mr. Doolittle. Pudo notarse al principio que la relación difería cada vez en varios puntos, lo que debía ser indudablemente a su reciente despertar,
pero al fin se fijó exactamente en la forma que acabo de relatar, y no había hombre, mujer o niño en todo el vecindario que no se la supiera de memoria. Algunos afectaban siempre dudar de su veracidad, insistiendo en que Rip no había estado en sus cabales y que respecto a este punto siempre desvariaba. Los viejos holandeses, sin embargo, le daban casi unánimemente pleno crédito. Aún hoy no pueden oír las tempestades de truenos que estallan ciertas tardes de verano en los alrededores de las montañas Catskill, sin decir que Hendrik Hudson y su tripulación están jugando su partida de bolos. Y es el deseo general de los maridos del pueblo maltratados por su mujer, cuando la vida les resulta muy pesada, obtener algunos tragos del frasco bienhechor de Rip Van Winkle. Nota de Dietrich Knickerbocker. Podría sospecharse que el cuento que antecede hubiera sido inspirado a Mr. Knickerbocker por una pequeña superstición alemana acerca del emperador Federico, der Rothbard, y la montaña Klippauser. La nota adjunta, sin embargo, que escribió como apéndice a este cuento, demuestra que es un hecho absolutamente verídico, narrado con su habitual fidelidad. La historia de Rip Van Winkle parecerá increíble a muchas personas, mas, a pesar de todo, le doy entero crédito porque sé que los alrededores de nuestras viejas colonias holandesas han sido teatro de muchos sucesos y apariciones maravillosas. Verdaderamente, he oído en las ciudades de las riberas del Hudson historias más inverosímiles que la presente, las cuales estaban demasiado bien autorizadas para permitirse alimentar la menor duda. Yo mismo he hablado varias veces con Rip Van Winkle, quien era un hombre anciano y venerable la última vez que le vi, y tan perfectamente racional y lógico, desde todo punto de vista, que no creo que ninguna persona de conciencia rehusara dar crédito a su historia. He visto también un certificado al respecto otorgado ante el tribunal de la comarca y firmado con una cruz de la propia mano del juez. De consiguiente, la historia se encuentra fuera de toda posibilidad de duda. Post-scriptum. Las siguientes notas se han tomado de un memorándum de viaje de Mr. Knickerbocker. El Kaatsberg, o montañas Catskill, han sido siempre una región de leyenda. Los indios las consideraban como la mansión de los espíritus que dominaban el tiempo, lanzando nubes o rayos de sol sobre el horizonte y procurando buenas o malas estaciones de caza. Estaban dirigidos por el espíritu de una vieja india que se suponía ser la madre y habitaba en el pico más elevado de las montañas Catskill. Corría a cargo de las puertas día y noche para abrirlas y cerrarlas a la hora conveniente. Colgaba las lunas nuevas en el firmamento y recortaba las viejas para hacer estrellas. En tiempos de sequía podía obtenerse, con adecuada propiciación, que hilara ligeras nubes de verano, formando de telarañas y rocío de la mañana, y las enviara a flotar en el aire copo a copo desde la cresta de la montaña, como vedijas de algodón cardado, hasta que, disueltas por el calor del sol, caían en lluvia deliciosa provocando el brote de la hierba, la madurez de los frutos y el crecimiento de las mieses a razón de 1 pulgada por hora. Si, en cambio, se encontraba disgustada, aglomeraba nubes negras como tinta, colocándose en el centro como una araña ventruda en medio de su tela, y cuando aquellas nubes estallaban, qué de calamidades sucedíanse en el valle. Antiguamente, afirmaban las tradiciones indias, existía una especie de manitú o espíritu que habitaba las regiones más salvajes de las montañas Catskill y experimentaba un malvado placer en procurar toda clase de males y vejaciones a los hombres rojos. Algunas veces asumía la forma de oso, gamo o pantera para arrastrar al extraviado cazador a una fatigosa jornada a través de bosques intrincados y ásperas rocas, y desaparecer entonces lanzando un fuerte «¡Jo, jo!», dejando al despavorido cazador al borde de un escarpado abismo o de un torrente devastador. Aún se muestra la residencia favorita de este manitú. Es una roca o risco enorme en la parte más agreste de la montaña y se conoce con el nombre de Garden Rock, roca florida, a causa de las frescas vides que trepan abrazándola y de las flores silvestres que abundan a su alrededor. A sus pies yace un pequeño lago, asilo del solitario alcaraván y poblado de serpientes acuáticas que toman el sol en las hojas de los nenúfares que duermen en la superficie. El lugar era tenido en gran veneración por los indios, hasta el punto que ni el más atrevido cazador habría osado perseguir la pieza dentro de su recinto. Cierto día, sin embargo, un cazador extraviado penetró en Garden Rock y pudo observar gran número de calabazas colgando de las ramas ahorquilladas de los árboles.
Cogió una de ellas y trató de hurtarla, pero en su prisa por huir la dejó caer entre las rocas, de donde brotó un torrente que le arrebató y arrastró a profundos abismos en cuyo fondo quedó destrozado por completo. El torrente siguió su curso hasta el Hudson y continúa corriendo hasta el día, siendo el mismo arroyo conocido hoy por el nombre de Kaat's Kill. Fin de Rip Van Winkle, por Washington Irving.